Muy buenos días, amigos. Les saluda Leslie Yatas Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie, en el marco de nuestro 5º aniversario del programa Manteniéndonos de manera interrumpida, ¿no?, en nuestras redes sociales. Vamos a tener un panel muy interesante de exdecanos del Colegio de Abogados de Lima. Tenemos aquí al doctor Mario Amoretti Pachas, al doctor Raúl Ferrero Costa y está por unirse el doctor Fernando Vidal Ramírez, con quien vamos a conversar un tema de actualidad importante que se ha dejado de lado y es la institucionalidad y la defensa de ella en tiempos actuales. Le damos la más cordial bienvenida a ambos, al doctor Mario Amoretti y al doctor Raúl Ferrero Costa. Muy buenos días con ustedes. Muy buenos días, Leslie, y nuestra más sincera presentación. Muy buenos días, Leslie. Siempre un gusto estar contigo en tu programa. Muchísimas gracias a ambos. Y doctor Raúl Ferrero Costa, voy a conversar con usted. Sé que el tiempo es bastante restringido en estas plataformas, pero vamos a comenzar. Usted es un ícono del Colegio de Abogados de Lima. Usted estuvo en los momentos más cruciales cuando se rompió la dictadura, la democracia en nuestro país y pretendieron sacarlo por la fuerza, ¿no?, del Colegio de Abogados de Lima, y usted se plantó y le dijo: yo soy el decano del Colegio de Abogados de Lima, a mí nadie me saca, ¿no? Entonces son frases que nos ha quedado a todos los abogados y abogadas sembradas en nuestra memoria. ¿Qué significa, doctor Raúl Ferrero Costa, la institucionalidad y la defensa de la misma, que hoy realmente está muy ausente? Claro, los hechos que usted relata están referidos a lo siguiente. Cuando se da el golpe de Estado, el ingeniero Fujimori, que era el presidente en esa época, decidió cerrar el Congreso de un día para otro. En realidad, de una noche para una amanecida. Y los abogados dijimos: nosotros no vamos a aceptar esto y nos vamos a reunir en un lugar que se nos permita reunirnos. Entonces el decano de aquel entonces del Colegio de Abogados, el doctor Aramburu Menchaca, nos cedió el uso del local del Colegio de Abogados al Congreso, que había sido disuelto por el presidente de la República horas antes. Entonces nosotros fuimos a reunirnos pacíficamente en el local del Colegio de Abogados, y con la fuerza bruta de las fuerzas del orden, utilizadas abusivamente por el presidente de la República en aquel momento, no se nos dejó ingresar a nuestro Colegio de Abogados, que había autorizado que el Congreso podía usar el local del Colegio de Abogados y su auditorio para reunir al Congreso que él mismo había disuelto. Pues ahí protestamos, algunos fuimos directamente agredidos por la policía de élite, no era una policía cualquiera, ¿no?, para tratar de evitar que nos pudiéramos reunir en lo que jurídicamente se puede hacer en cualquier democracia, que es reunirse donde uno quiera para hacer cosas de bien, y más aún dentro de la legalidad que estaba en ese momento violando el presidente Fujimori. Fue un acto de violencia indebido, y nosotros nos resistimos como era nuestro propósito. Y desgraciadamente eso ha sido desvirtuado de manera a su antojo de algunos medios que estaban con el gobierno golpista del ingeniero Fujimori. Pero defendimos la legalidad, nos resistimos, yo fui detenido, estuve como, no sé si media hora de un coche portatropas, y finalmente logré zafarme de ello y recuperar mi libertad. Pero lo que nos dio mucha lástima es que después se desvirtuara un poco lo que habíamos hecho nosotros, que era nada más que ir a reunirnos en el local del Colegio de Abogados, en el auditorio que lleva el nombre del maestro José León Barandiarán, para seguir explicando las razones por las cuales ese golpe era inconstitucional. No se nos permitió ingresar y desgraciadamente nos quedamos fuera, pero no fue sino un abuso más de lo que se hizo con ese golpe de Estado, que nos ha hecho tanto daño a la democracia hasta el día de hoy, ¿no?
Doctor Ferrero Costa, ¿qué significa defender la institucionalidad? Nosotros siempre hemos alegado en estos tiempos actuales que el Colegio de Abogados ha perdido la institucionalidad, que se tiene que defender la institucionalidad para poder fortalecer la democracia, el Estado de Derecho. Entonces, ¿cómo resumimos en breves palabras, usted todo un maestro, la defensa de la institucionalidad en estos tiempos y por qué es importante defenderla, doctor Raúl Ferrero Costa? Bueno, yo creo que la defensa de la constitucionalidad es diaria, es todos los días. Y el rol del Colegio de Abogados siempre ha sido un rol líder en esto, porque considera que el Estado de Derecho es fundamental para que no se cometan abusos y la democracia no sea puesta en vilo. Desgraciadamente ahora hay riesgos, como es natural. Vemos un gobierno débil, que nosotros quisiéramos que se condujera siempre respetando la Constitución, y lo vamos a exigir. Lo que sí aconsejamos al actual decano, que nos merece el mayor respeto, es que se entienda que la constitucionalidad se defiende todos los días, y en cada acto que tenga el Colegio de Abogados debe dar su palabra cuando se trata de la defensa del Estado democrático, del Estado de Derecho y la defensa de las libertades públicas de todos nosotros. Y el cumplimiento de la Constitución. Lo único que exigimos es que se cumpla la Constitución que hoy día nos rige y que tenemos que respetar, porque es el instrumento en el cual se basa recogido de todos los principios de la defensa del sistema democrático, que es lo que nosotros queremos que prevalezca para tener un orden más justo, ¿no? Muy bien. Doctor Mario Moretti, la misma pregunta. Usted también ha sido exdecano del Colegio de Abogados de Lima, también le tocó un tramo difícil, pero digamos, usted creo que con su gestión, sin más no recuerdo, se introdujo lo que es el tema del voto electrónico, ¿no? O estaba en camino para implementarse, pero ustedes son realmente juristas, maestros del derecho en el Perú y con rango internacional. Y hemos hablado en tiempos actuales sobre la falta de la defensa de la institucionalidad. Entonces, doctor Mario Moretti, la misma pregunta. ¿Cómo entendemos la institucionalidad y cómo la defendemos en estos tiempos donde bien el doctor Raúl Ferrero Costa ha dicho que se trata de un gobierno débil, ¿no? Y esto es donde más necesitamos entender por qué es importante la institucionalidad. Muchas gracias. Nuevamente reiterando felicitaciones por el quinto aniversario. Raúl, buenos días. Buenos días, La situación en la que atravesamos en estos momentos es muy lamentable. Y tal como lo dice Raúl, se requiere la presencia en pronunciamiento por parte del Colegio de Abogados. Lamentablemente en estos últimos 5 años el Colegio de Abogados no se ha manifestado como debe ser para defender la Constitución. Tenemos temas, por ejemplo, la modificación que está planteando el Congreso en 50 artículos de la Constitución. Tenemos nosotros que en virtud de una medida cautelar dada por el tercer juzgado constitucional que paralizó y suspendió la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Es el mismo juzgado que paralizó y evitó que se eligiera al representante del Colegio de Abogados ante el Jurado Nacional de Elecciones. Esta situación vemos como es el momento que el Colegio de Abogados tiene que pronunciarse, porque no podemos permitir que jueces como este tercer juzgado constitucional dicte estas medidas cautelares. Y sobre todo, que nos dejen sin defensor del pueblo, que nos dejen sin miembro del Tribunal Constitucional hace 2 años más o menos, y sobre todo un representante del Colegio de Abogados ante el Jurado Nacional de Elecciones. Esta situación es necesaria que el Colegio de Abogados emita un pronunciamiento respecto a estos abusos e ilegal resoluciones que viene dictando este tercer juzgado, y sobre todo pedir que se le investigue a este tercer juzgado, porque no podemos permitir que se dicte este tipo de medidas.
Tenemos nosotros defender la Constitución, como manifiesta Raúl. En lo que respecta, ¿qué vemos nosotros en estos últimos días? ¿Cómo y en qué forma se viene eludiendo la acción de la justicia y con la complicidad, por decirlo menos, en altos funcionarios del gobierno en lo que respecta a la fuga de Bruno Pacheco, del sobrino del presidente de la República, del Silva, exministro de Transporte? Esto es inadmisible y para mí estarían incurriendo estos altos funcionarios en el delito de encubrimiento personal, porque estas justificaciones, entre comillas, pero pretenden arguir en principio tratando de responsabilizar a la Fiscalía de la Nación, cuando la Fiscalía de la Nación está demostrando que desde el día 27 de mayo, solicitaron una videovigilancia. Y dice, no se ordenaron un seguimiento, por favor. Para hacer un videovigilancia tiene que seguir, tiene que saber dónde está esta persona. Y que se vaya después a allanar un domicilio equivocado, entre comillas, y al día siguiente ir al verdadero domicilio donde estuvo Silva. Esto es bastante lamentable y requiere una profunda investigación al respecto, porque no podemos permitir nosotros, y es a una invocación al Colegio de Abogados, a fin de que también se pronuncie sobre este particular. Bien, me quedo con esta profunda reflexión del doctor Mario Amoretti de que el Colegio de Abogados, en este caso nuestro gremio, necesita recobrar estos tiempos históricos, ¿no? En la que era el foro de la juridicidad en el país, ¿no? Por eso iniciaba esa entrevista insistiendo en la institucionalidad, ¿no? Es decir, nosotros hemos perdido el respeto incluso de la institucionalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que esta regrese, ¿no? A ser respetada, fortalecida y defendida, ¿no? En un gobierno débil como el que estamos atravesando actualmente es cuando más, ¿no? Se requiere el compromiso democrático de todos nosotros, no solamente de los abogados y abogadas, sino de todos los ciudadanos y ciudadanas peruanas. Y le damos la más cordial bienvenida al doctor Fernando Vidal Ramírez, ex decano del Colegio de Abogados de Lima y también ex juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Fernando Vidal Ramírez, conversando con el doctor Mario Moretti y el doctor Raúl Ferrero Costa, sobre el tema de la institucionalidad. ¿Cuán importante es defenderla y sobre todo conceptualizar qué se entiende por la institucionalidad y cómo defenderla en estos tiempos actuales donde hay una ausencia de ese carácter y sobre todo donde tenemos un gobierno tan débil como el que es el caso del señor Pedro Castillo y donde siempre hemos hecho alusión al tema institucionalidad? Muy buenos días, doctor, y bienvenido a nuestro 5º aniversario de Entérate con Leslie. Con el gusto de siempre, Leslie, de estar en tu programa de Entérate. Y indudablemente el tema de la institucionalidad es un tema básico y fundamental que debe tratarse siempre. Porque la institucionalidad, aunque sea redundante, lo puedo decir, es básica y fundamental para la democracia. No puede haber, diría yo, democracia si no hay institucionalidad. Y una de las crisis que tiene en este momento nuestro país, lamentablemente, es un poco el quiebre de la institucionalidad, ¿no? Por muchos factores que, bueno, pues no sé si es el caso analizar ahora, pero creo que el esfuerzo ciudadano debe ir a reponer la institucionalidad que requiere el país para vivir en democracia. Bien, en este tema vamos a profundizar también en este corto tiempo que nos queda, sobre todo la importancia de que nuestro colegio de abogados sea ese foro jurídico
en el cual nuestras opiniones tengan esa fuerza, ese eco, ¿no?, en la defensa del sistema democrático. Por ejemplo, el doctor Vidal Ramírez, el doctor Mario Moretti ha hecho alusión a las carencias que tiene en la actuación del Ministerio Público, ¿no? En una entrevista aparte hemos hablado incluso de la falta de igualdad, ¿no?, respecto de los casos que se están dando en el Perú, ¿no? Porque por un lado se investiga hechos que pasan en una determinada protesta como la de noviembre de 2020 y luego en los fallecidos de otras protestas de otros gobiernos como Sagasti y Castillo no se investiga. El carácter, la decisión del Ministerio Público es otra. Entonces, por ejemplo, frente a esas deficiencias, el Colegio de Abogados tendría que pronunciarse porque esto es una afectación al Estado de Derecho y a la democracia en sí y a lo que estamos conversando en esta plataforma que es la institucionalidad. Doctor Fernando Vidal, usted tiene una experiencia internacional siendo juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo defendemos esta institucionalidad ahora? ¿Cómo debería ser la posición del Colegio de Abogados, de los gremios en general, para poder fortalecernos en estos tiempos donde más necesita el Perú de nosotros? Bueno, en primer lugar, quiero referirme al Colegio de Abogados de Lima, que es una institución señera que siempre ha sido orientadora de la opinión pública y cuyos decanos siempre nos hemos preocupado por darle institucionalidad y mantener en alto la opinión del colegio. Lamentablemente, el colegio ha pasado por una época crítica de una resolución judicial mal dictada y, en consecuencia, ha tenido un periodo de deslegitimación, con lo cual el colegio no ha podido decir su opinión, dar su opinión respecto a la coyuntura política de los últimos 2 años. Pero ya el colegio ha regularizado su institucionalidad, ha habido un proceso electoral, se tiene un nuevo decano, y esperemos pues que el colegio comience a cumplir con el rol que la historia y la tradición le asignan al Colegio de Abogados de Lima. Es un gusto participar en este panel al lado de Mario Moretti y de Raúl Ferrero, que estoy seguro que están plenamente de acuerdo con lo que acabo de manifestar. En cuanto a la situación del país, es lamentable que desde el 28 de julio tengamos un poder ejecutivo que no funciona, con un presidente que no afronta las situaciones que se han creado en torno a él, que no sabe escoger a las personas que puedan coadyuvar en el ejercicio del poder, ha demostrado una incapacidad total en cuanto a la designación de los ministros, y lo que yo veo con preocupación diariamente en el peruano es el copamiento que se está haciendo de puestos en la administración pública. Esperemos pues que la oposición a este gobierno pueda en algún momento reponer las cosas al Estado que corresponde. El presidente tenga en consideración que su entorno es perjudicial al país y en consecuencia pues proceda oportunamente a una renuncia que el país se lo va a agradecer. Gracias, doctor Fernando Vidal Ramírez. Doctor Raúl Ferrero Costa, le damos la más cordial bienvenida nuevamente. Parecía que se nos iba del panel. Doctor Raúl Ferrero Costa, por ejemplo, hace falta y se extraña esa voz fuerte, ¿no? Esa voz fuerte, esa voz colectiva de la que en una oportunidad hablamos con el doctor Mario Moretti en otra entrevista. Ese coraje que usted simbolizó, ¿no? En esta cultura de la democracia. Entonces, ahora, por ejemplo, en estos momentos donde, por ejemplo, necesitamos alzar esa voz colectiva, ¿por qué no se está dando dentro de nuestro gremio? ¿No? ¿Por qué no se hace? No basta solamente, creo yo, con un papel y que diga pronunciamiento. Se necesita esa voz fuerte, ¿no? Que sea tan fuerte y que tenga el eco suficiente como para poder tener este efecto, ¿no? No solo en el Poder Ejecutivo, sino también en el Congreso, en todas las instituciones.
Estamos viendo en nuestro país una constante amenaza a la libertad de expresión, a los medios de prensa. Ya vino acá el relator de la Comisión Interamericana, ¿no? Dentro de poco va a sacar un informe. Estamos viendo una suerte de deficiencias, de debilidades en nuestras instituciones. Por eso es que ustedes, que son maestros, juristas, y que representan este ícono de la voz, ¿no? De la juridicidad en el país, me gustaría en este tramo final de la entrevista que puedan darnos estas alternativas, estas vías para solucionar o para ver cómo ensamblamos, ¿no? Esa voz colectiva que necesitamos que se sienta, ¿no? En el Estado. Sí, sí, Leslie, ¿quién está en este momento? Doctor. Bien, doctor. ¿Aló, Leslie? ¿Cómo está, doctor? Le escuchamos. Ya. Mire, Leslie, yo creo que la presencia del colegio tiene que ser mucho mayor. El colegio de abogados siempre ha sido una guía en la defensa del Estado de Derecho y en el sostenimiento del sistema democrático. Yo recuerdo claramente que cuando se quiso hacer una ley orgánica nueva del Poder Judicial, el doctor Méndez Osborne inmediatamente se tomó contacto con el Colegio de Abogados y comenzamos a trabajar en un proyecto de ley de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y se reunían en el Colegio de Abogados. Iba el presidente de la Corte Suprema con toda su importancia y discutía con todos nosotros los temas, y por eso sacamos una ley orgánica que fue luego perfeccionada, pero que fue una muestra de hasta dónde puede llegar a coordinar el Colegio de Abogados con los demás estamentos que necesitan de apoyo jurídico, y la presencia más evidente de parte del Colegio de Abogados y su opinión en los casos donde el tema jurídico es lo que está en discusión. Esa defensa del Estado de Derecho tiene que ser permanente de parte del Colegio de Abogados. Yo recuerdo en aquella época, cuando tuvimos que enfrentarnos para la estatización de la banca del gobierno de aquel entonces, y el Colegio de Abogados sacó su opinión discrepante con la del Poder Ejecutivo, y cómo los mismos parlamentarios iban al colegio a cambiar ideas con nosotros, y la colaboración que tuvimos siempre, por ejemplo, del Senado de la República, para impedir esta barbaridad de estatizar el sistema financiero. Y fuimos muy fuertes siempre en esa defensa, y nunca dejando que se pisotearan los principios constitucionales que constituyen lo que es el sistema del Estado de Derecho, que garantiza todas las libertades y un gobierno democrático. Eso hay que defenderlo con entereza y con la mayor voluntad. Lo que no puede ser el Colegio de Abogados es estar ausente y no opinar en temas de tanta trascendencia. Estos momentos, estamos en un momento político muy, muy complicado, con grandes riesgos, y necesitamos un Colegio de Abogados que opine, que bueno, tendrá que correrse sus riesgos como los hemos corrido antes, ¿no? Pero lo importante es que el colegio tenga presencia en la defensa del Estado de Derecho, no meterse en el tema político, sino en la defensa de la democracia, del sistema para que funcione. Hay 3 poderes del Estado y los 3 deben ser respetados. Y el Poder Judicial debe respetar también a los otros poderes del Estado, como el Parlamento y el Ejecutivo. Pero esa presencia del colegio es vital para que sea una cosa permanente. Yo creo que es una obligación moral la defensa del Estado de Derecho, y en eso debemos contribuir el Colegio de Abogados con nuestras ideas, con nuestros planteamientos, nuestras sugerencias y el apoyo al sistema democrático. Y eso es lo que tenemos que hacer para darle más fortaleza, porque no se nota en estos momentos una presencia fuerte de instituciones tutelares que son necesarias ¿para qué? Para sostener un sistema democrático que está en este momento en riesgo. O sea, seamos conscientes. Pero, claro. Estas vacancias que se piden permanentemente al presidente de la República y no prosperan en el Parlamento, demuestran de que no hay pues una coordinación en lo que debe ser la defensa del sistema democrático, que es el principio que creo que debemos defender, ¿no?
Gracias, doctor. Doctor Mario Moretti, de repente puede ser que el Colegio de Abogados, por ejemplo, vemos que en sede del Parlamento hacen presencia otros sindicatos, otros gremios profesionales, pero el Colegio de Abogados no. ¿No? Y de repente puede ser que esta falta de coordinación, de cercanía, porque parece ser que tengo la percepción, de repente estoy equivocada y ustedes están acá para desmentirme, ya nos quedan pocos segundos, pero por favor les pido sí, digamos, vemos que como que están divorciadas, ¿no? Las instituciones no coordinan, no hablan, no hacen nada entre sí para hacer una voz colectiva. Vamos, doctor Mario Moretti, en breves segundos. Mira, lo que dices es bastante cierto. Desgraciadamente, en algunas comisiones del Congreso invitan a los especialistas. Los escuchan, pero nunca toman en cuenta las opiniones de los especialistas, de los técnicos. Y esto solamente resuelve desde el punto de vista político. Por ello de que en la época que fui decano, convocábamos a los especialistas sobre derecho constitucional, sobre derecho procesal, en fin, sobre derecho penal, a fin de que ellos se lleven a cabo conferencias y pronunciamientos de estas comisiones y el colegio hacía suyo estas conclusiones para emitir un pronunciamiento, pero desde el punto de vista de los especialistas, de los técnicos, de los conocedores de las ramas. Estamos en estos momentos con una modificación de 50 artículos a la Constitución. Así que yo considero de que el colegio debe nombrar una comisión de especialistas a fin de que lleguen adelante una opinión y sus conclusiones las haga suya el Colegio de Abogados. Y estamos con el problema de lo que he manifestado anteriormente, que hay comisiones y que lamentablemente se han reducido las comisiones y solamente 4 miembros. Esto es algo que tiene que ser modificado por el colegio. No podemos nosotros quedarnos así pasivamente frente a esta situación. Gracias, doctor. Palabras finales, doctor Vidal Ramírez, se nos acaba el tiempo. Palabras finales, y con usted cerramos. Bueno, para agradecerte, Leslie, la oportunidad de haber estado con Raúl y con Mario. Hemos sido durante nuestras respectivas gestiones como decanos realmente abanderados en la defensa de la juridicidad, del Estado de Derecho y en la orientación a la opinión pública en los problemas que tenían una trascendencia jurídica, sobre todo pensando en la necesidad de que nuestro país tiene que vivir en libertad, en democracia, y oponernos siempre a todo acto que sea autoritario o dictatorial. Y además la moralidad en el manejo de la cosa pública, que es lo que más nos está afectando en este momento y ha generado una crisis que ojalá llegue a su término pronto. Ha sido un gran gusto estar con mis ex decanos, amigos, y a ti, Leslie, felicitarte porque sé que tu programa está de aniversario. Son 5 años que está saliendo al aire para que la ciudadanía se entere de los hechos más importantes que hacen la historia. Muchísimas gracias. Te deseo mucho éxito en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres que realmente dejan huellas en el Perú, 3 grandes juristas, 3 grandes íconos de nuestra defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Muchísimas gracias, para nosotros es un honor haberlos tenido en esta plataforma. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Muy buenos días. Muy buenos días. Un gran gusto saludar a los colegas.